No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Con solo 5 meses de gestación y 603 gramos de peso, menos de 1 kilo, Christopher Williams se ha convertido en el bebé más pequeño de la historia que sobrevive a un parto prematuro. Nació 16 semanas antes de la fecha prevista para el alumbramiento. Aunque su temprana llegada hizo dudar a los médicos de su supervivencia, el bebé recibió mucho cuidado, mucha ayuda, mucho amor y ya está en casa con sus papás. La madre de Christopher pensó que nunca llegaría a cargar a su pequeño hijo. Era más pequeño que su propia mano y se le negó cualquier contacto físico con ella durante sus 3 primeras semanas de vida. Y era mientras los médicos y las enfermeras trataban de salvarle la vida y de estabilizarle sus órganos vitales. Christopher pasó los 5 primeros meses internado, sus 3 primeras semanas en una unidad especializada. Según su madre, dice que cuando nació supe que estaba vivo. Pude oír su vocecita, pero cuando lo vi era tan pequeño que no supe cuánto tardaría en tenerlo conmigo. Sigue relatando ella que estuvo en cuidados intensivos, conectado al tanque de oxígeno y tuvo 2 operaciones de hernias. El día más feliz de mi vida, dice esta mamá, fue cuando lo llevé a la casa. Cuando lo miro ahora, no puedo creer que sea el mismo Christopher. Ahora es un bebé rebosante y dulce. Y ella dice, quiero hacer todo lo que pueda para asegurarme que el resto de su vida no sea tan duro como su nacimiento. En el pasaje que hemos oído hoy día, Jesucristo usa una metáfora, la metáfora del pastor. ¿Y por qué lo hace? Pastor en el griego, en el idioma original, spoimen, y significa apacentador. El que lleva a las ovejas al pasto, es el que guía, el que cuida, el que alimenta, el que protege, el que dirige. Y aquí tenemos una de las noticias más alentadoras para un corazón sufrido que lucha cada día con el pecado y la condición vulnerable en la que se encuentra, que es casi como un bebé nacido prematuro, que no solo necesita de los cuidados de un neonato, sino que además debe ser curado, protegido del ambiente, de las infecciones, del ruido. Jesús se muestra él mismo en su faceta más cercana a los seres humanos. Dios hecho hombre, Salvador y Rey eterno, el buen pastor. Veremos 3 facetas en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Jesús en el reino. Juan 10, 1 al 3, dice, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino el que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Un poco de ilustración de cómo está este pasaje y que está mostrando es que las ovejas eran reunidas por el pastor en espacios abiertos, se quiere decir descubiertos, con paredes a media altura y a veces con ramas. Y allí dormían los pastores con sus ovejas. Sin lugar a dudas que, como en todo tiempo, había gente que aprovechaba las circunstancias de descuido y eran los ladrones de ganado, que entraban por los lados desprotegidos, obviamente no por la puerta. Y dice el Señor Jesús que el que entra por las ovejas es el pastor. Ya es el portero
le abre. ¿Por qué le abre? Porque lo conoce, porque lo relaciona con el grupo de ovejas que está conduciendo y sabe que él es el que está a cargo de ellas. La vida del pastor es muy dura. Para empezar, no puede dejar a los rebaños solo, no se puede distraer, no puede hacer que las ovejas salgan y estén caminando por cualquier parte. Él no puede dejar de verlas constantemente y tampoco puede sentarse a leer sus mensajes de WhatsApp. Él tiene que estar atento todo el día o todo el rato por lo menos mirándolas a las ovejas para ver por dónde van. Y como hay poca hierba, porque no siempre hay lugares completamente llenos de alimento para las ovejas, estas deambulan y se dividen, y unas van por un lado y las otras por otro. Y como es un campo abierto, entonces el pastor debe estar vigilando todo el tiempo a estas ovejas. Así que es un trabajo intenso. Los terrenos tampoco son llanos, no hay unas sabanas por donde llevan a los pastores a las ovejas, y son terrenos con precipicios. Y normalmente esas caídas van hacia los desiertos. Y si alguna oveja llegara a resbalar, a caer, obviamente a rodar, porque debería, por el peso y la forma de sus patitas no pueden equilibrarse bien, rodaría, llegaría al final y ahí a un desierto. Y como son medio cabeza duras las ovejas, con toda seguridad que seguramente se pueden perder. Entonces el pastor tendría que tener un GPS para cada una de las ovejas. Sin embargo, cambia eso por la atención que les pone, el cuidado que designa a cada una de estas ovejas. La misión del pastor es intensa y peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene que proteger al rebaño de los ataques de las fieras. No sé si ustedes recuerdan que el rey David en realidad cuando está haciendo un relato de cómo él maneja sus rebaños, dice: yo muchas veces he tenido que pelear con animales fieros. Es más, de alguna vez dice, tuve que abrirle la boca a un león. Quiere decir que el pastor no la tiene fácil, pero no hace esa tarea porque simplemente le gusta el peligro o porque se ha buscado un trabajo dificultoso, sino porque las ovejas propician también aquello. No son capaces de defenderse por sí mismas, no son capaces de orientarse, no hacen nada por estar en un lugar protegido. ¿Qué tienen que protegerlas? No solo de los animales, de las fieras, especialmente de los lobos, sino de las incursiones de los ladrones y de los bandidos. El pastor tiene que estar atento al andar de cada una de las ovejas. Y suele ser que estas ovejas, por cualquier ruido, por cualquier efecto que suceda en el ambiente, de pronto se ponen a correr. Y corren como cabras, no como ovejas, como locas. Y entonces el pastor dice que emite sonidos. Miren ustedes cómo el profeta Isaías describió ya la tarea que iba a tener el Mesías. Como pastor, apacentará su rebaño. ¿Eso qué quiere decir? Que Él estará a cargo. Él cuidará completamente de todas las ovejas. A cargo de esta iglesia, ¿quién está? El buen pastor, el Señor Jesús. Él nos está cuidando a todos nosotros. Él está a cargo de nosotros. En su brazo dice: llevará los corderos. ¿Quiénes son los corderos? Las ovejas chiquititas, los recién nacidos.
Entonces tiene un cuidado especial por aquellos que están recién empezando a la vida, en este caso a la vida de oveja. Si se trata de una iglesia, Él está cuidando la vida de cada uno de los que han nacido de nuevo recientemente. Y en su seno los va a llevar. Quiere decir que los va a cuidar y los va a tener tan cerca de Él que es imposible no sentir los latidos de su corazón, que es imposible no sentir el calor que Él genera por su cercanía, que es imposible no sentir la ternura de sus manos tomándonos en sus brazos. Y va a pastorear, dice, suavemente a las recién paridas. El cuidado de este buen pastor es personal, individual y único. Pero hay una particularidad, y la relata el Señor Jesús, que dice: las ovejas oyen su voz. Y Él las llama. Las ovejas oyen cuando les habla, lo escuchan. Están empezando a descarriarse y Él les llama. Y entonces oyen lo que les está diciendo. Y dice en el relato que Él las saca. Quiere decir que cuando lo escuchan, van con Él. Ir con Él tiene una significación bien simple: obediencia. No es que salen con Él hasta la puertita y de ahí se desbandan cada una por sus cosas. Las ovejas, a pesar de las condiciones en las que todos las conocemos, que son bien despistadas, ¿no es cierto?, bien distraídas, bien indefensas, pues por lo menos tienen el instinto de seguir al pastor, porque saben y se apegan a Él, porque ahí está el cuidado que tienen ellas. Y salen con Él, y le obedecen, y hacen lo que les dice. Tú eres un seguidor de Cristo, tú eres oveja de su redil, pues tienes que escuchar cuando Dios te habla. Tienes que oírlo. Y probablemente tú preguntes, ¿y en qué radio andará sintonizado el Señor? ¿O qué momento me llamará a mi teléfono celular? Él tiene todo el día abierta su palabra y de repente está en uno de tus más lindos muebles, en ese que te sirve de adorno. Tal vez está de repente al lado tuyo en tu mesa de noche, pero simplemente está ahí porque tú quieres que esté a tu cuidado. Pero es necesario que la abras, que escuches lo que Él dice cada día, que refresques cada vez tus conocimientos, tu entendimiento, para estar a tono con su voluntad. ¿Cómo puedes escuchar al pastor si simplemente estás dormida? Si simplemente no quieres que te hable. Y hay algo muy singular, que Él dice: llama a cada una de las ovejas por su nombre. Él sabe que te llamas. Él te conoce por nombre. Él te ha llamado a su redil. Él te ha traído. Y como dice Isaías, cuando tú naciste de nuevo, cuando empezaste la vida cristiana, Él te tomó en sus brazos. Él te abrazó con ternura y te llevó durante todo el tiempo que fue necesario para que tú crezcas y madures. Recuerdo simplemente como anécdota, que no viene mucho al caso, que había un par de amigos muy ocurrentes que teníamos, y uno de ellos decía: yo fui un hombre muy inteligente de niño. ¿Y cómo se vio eso? Le dijeron: no, bueno, resulta que a los 7 meses mi mamá me puso de pie y yo me puse a caminar. Y el otro le dice: yo creo que he sido más inteligente que tú. ¿Por qué? Porque hasta los 5 años me he hecho cargar. El Señor Jesús te toma en sus brazos, te acurruca,
Cuando has nacido de nuevo, Él no te ha descuidado, no te ha bañado y ha echado el agua contigo más al canal. Él ha estado mirándote. Con sus ojos tiernos ha estado ocultando cada cosa que estabas haciendo. ¿Han visto ustedes las mamás cómo son con sus bebés pequeños? Que no les quitan el ojo de encima para que no hagan una avería. Igualitos somos nosotros. Como esos bebés pequeños que somos capaces de hacer una avería. Pero el Señor no tiene el cuidado de una mamá, tiene el cuidado de 100 o 1000 mamás. El cuidado que Él tiene para contigo es personal, individual, único. Y es inmenso. Y te acompaña todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabe tu nombre. Sabe quién eres. Sabe lo que necesitas. Y sabe de lo que adoleces. Y hay algo bien importante. Cuando un bebé llora, es más, ni siquiera está empezando a gemir, y la mamá se levanta de donde está y sale corriendo si es que no está a su lado y estaba durmiendo en otro ambiente. Y todos decimos, ¿qué ha pasado? Nada, la mamá ya ha escuchado a su bebé moverse, gemir. El Señor escucha tus oraciones, escucha cuando tú le hablas, escucha cuando estás dirigiéndote a Él. Él presta atención a lo que le estás diciendo. Y a veces le empezamos a decir cosas sin sentido. Pero Él ha puesto su espíritu en nosotros para que traduzca la soncera que estamos hablando, para hacer una oración razonable delante de Él. Y a veces nos quejamos. Y a veces reclamamos. Y esas oraciones Él escucha. Pero no dice, sí, ahora vas a ver lo que te va a pasar, pues reclamador. Te trata con ternura. Derrama amor sobre ti. Y hace que tu vida tenga paz y tranquilidad. Porque Él quiere que sea así. Él quiere estar seguro de que tú estás convencido de que Él te está escuchando, de que cuando lo hablas, le hablas a Él, Él te escucha, porque Él te conoce. Él conoce tu nombre, pero hay otros que no, de los cuales Él no conoce sus nombres ni sabe quiénes son. Porque dice claramente Mateo, en el capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solamente está en tirarte de rodillas o botarte al suelo y gritarle, decir, Señor, escúchame por favor. Levantarte muy de madrugada cuando todavía es de noche o está oscuro y gritarle y llamarle por su nombre. Porque no es suficiente, dice eso. Porque ¿a quién escucha? Al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que no solamente está dependiendo de que nosotros seamos los demandantes, ovejas habladoras que queremos ser escuchadas todo el tiempo, sino que inicialmente, si el pastor me llama y me dice, ven por aquí, yo obedezco, entonces puedo decirle, me he torcido mi patita, tengo una garrapata en el lomo, si pudiera hablar y si fuera oveja. Pero Él tiene cuidado de nosotros y se da cuenta, porque hay algo que me incomoda, hay algo que no me deja estar en paz, hay algo que está conmigo y no sé ni siquiera qué es, y es mi pecado que está fatigándome, y Él va al cuidado mío. Pero ¿cuándo? Cuando estoy haciendo su voluntad. Porque dice que en un tiempo final habrá muchos que le van a decir, ¿acaso, Señor, no profetizamos en tu nombre? Pero no nos estábamos en el púlpito, leíamos la Biblia. De ahí estábamos en los estudios también. Y hemos hecho algunas cosas maravillosas, como por ejemplo, echamos de demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y dice el Señor Jesús, entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad.
que este pasaje es muy conocido. Simplemente hoy nos llame a la reflexión para ver: ¿estoy haciendo la voluntad del Señor todo el tiempo? ¿Estoy escuchando su voz para ver que esa es su voluntad? Deseo y anhelo hacer su voluntad cada día, por eso voy y abro su Biblia para ver qué es lo que el Señor nuevo hoy día me va a hablar. Y voy a cumplir lo que Él dice, y voy a hacer lo que está escrito en su palabra, y lo nuevo que he escuchado en la última reunión, en la prédica o en el estudio, en el discipulado, voy a cumplirlo. Dice: hay ladrones y salteadores. A ellos no los oigas. Hay unos que toman el papel de Dios. No los escuches. ¿No han escuchado ustedes a muchas personas? No, yo me basto por sí mismo. Yo necesito de mí. Yo lo voy a lograr. Yo lo voy a hacer. Y cuando quieres ver quién es el que está hablando, hay un espejo que te está mostrando quién lo está haciendo. ¿Cuántas veces tú mismo declaras ser mejor que Dios? Y reclamas y dices: si yo fuera Dios no haría eso así. No haría que haya tanta necesidad, tanta hambruna, tanta inseguridad. Y tú crees que puedes hacerlo mejor. Y empiezas a escuchar la voz de ese Dios. Esos son ladrones, salteadores. El buen pastor no invade, no te somete, gobierna, te dirige, te guía, te muestra lo mejor para ti. No te somete, no te ahoga, no te asfixia, te protege. Conoce a las ovejas, sabe que es bueno para cada una de ellas y las alimenta. No les da comida chatarra, no les recalienta la comida, no las engaña. Él las cuida y las protege. ¿Eres del redil del buen pastor? ¿Puedes decir que estás en su gobierno? ¿Él gobierna tu vida? ¿Gobierna de verdad? ¿O simplemente es el que ha puesto algunas normas, pero yo soy el que gobierna, pero yo soy el que decide, pero yo soy el que hace lo que quiere? ¿Te sustenta? ¿O eres tú el que te sustentas a ti? Sí, yo trabajo duro. Es más, no voy ni al culto por trabajar. Él te conoce. Él sabe quién eres. Sabe cómo estás. ¿Realmente tú sientes que Él está al lado tuyo? Si todas esas preguntas así, la pregunta que tenía el Señor Jesús es: a ese buen pastor, ¿le escuchas? Y cuando le escuchas, ¿le obedeces? Creo que es momento de ver que nuestra vida esté a tono con la voluntad del Señor. Porque si estás en el redil, Él está gobernando tu vida. Si estás en el redil, Él manda sobre ti. Si estás en el redil, Él te guía y te dirige. Te alimenta, te sustenta, te cuida, te sana. Pero si estás fuera del redil, la situación es muy lamentable. Jesús también está con el rebaño. Y dice el verso 4 al 9: y una vez que ha sacado a todas las ovejas, va delante de ellas. Acabó el anterior versículo diciendo que Él las conoce, las llama por su nombre y sabe. Bien, ahora dice que sabe y va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de Él. Porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Bien, ovejas realmente. Una vez más Jesús les dijo:
de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Qué interesante forma de decir el Señor Jesús, que siempre ha habido personas que están hablándoles al oído, pero las verdaderas ovejas, dice, no les han escuchado. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una vez, dice el pasaje en el verso 4, una vez que ha sacado a todas las ovejas, va delante de ella. Es el pastor el que toma la determinación cuándo van a salir las ovejas. Ellas no se levantan un día a las 3 de la mañana y dicen, bueno, pastor, tenemos ya que ir a pastar. Y están quietas esperando que el pastor se levante. Las aliste a todas ellas, las peina y salen fuera del redil y las lleva a pastar. ¿Y qué forma más clara de decir Jesús? Él va delante de ellos. Así que ¿quién es el que va guiando el camino, diciendo lo que hay que hacer? El pastor. ¿Y qué hacen, dice, las ovejas? Lo miran, lo que se aparta y se aleja, y después dicen, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Me conviene? Entonces voy. No, creo que no quiero eso lo que está haciendo el pastor, mejor voy a hacer otra cosa. No, dice que las ovejas, las verdaderas ovejas, sus ovejas, lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque conocen su voz. Porque saben que es Él el que está hablando. Porque están guiadas por su palabra. Y cuando se están apartando y alejando, el pastor emite unos sonidos especiales que ellas reconocen que vienen de ese pastor. ¿Y por qué hace todo eso? Porque Él se identifica y sabe que las ovejas no siguen a los extraños, no los oyen, huyen de ellos. Qué interesante forma de ver lo que sucede en el pueblo de Dios. Que muchos dicen, yo soy seguidor de Cristo, yo soy una verdadera oveja de Él, pero siempre estoy escuchando otras voces, siempre estoy escuchando otros consejos, siempre estoy siguiendo otras voluntades, y siempre me estoy dejando llevar por lo que más me conviene y me interesa a mí. El Señor Jesús dice que las verdaderas ovejas solo siguen al buen pastor. Y el pastor va siempre adelante. Él no va detrás de las ovejas. Las ovejas no dirigen, no gobiernan, no hacen que se haga su voluntad. Ellas lo siguen. Las ovejas no ponen condiciones. No dicen, dices tú que hay que ir al culto, ya, pero está haciendo medio frío. No, más tardecito tengo un asunto importante, así es que no voy. Que dice que hay que hacer esto, aprender, leer, orar, hacer el bien, perdonar, muchas cosas juntas. Voy a hacer una por una y cuando pueda. Eso no hace la oveja. La oveja obedece. ¿Por qué? Porque el pastor sabe dónde llevarlos y alimentarlos. Sabe lo que les va a hacer mucho bien y van a dar mucho fruto. Ayer en la reunión de jóvenes veíamos dónde se manifiesta la vida cristiana. En los frutos que doy. ¿En los frutos de qué? Mango, mandarina, limón. En los frutos del Espíritu. ¿Cómo estás con eso? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay mansedumbre en ti? ¿Hay amor? Esos son los frutos que el pastor procura con todo el alimento que Él te da. Y seguramente va a haber muchas crías, dice. Por eso Él les alimenta bien. Y su carne va a ser buena para hacer charquecán, me imagino.
y seguramente van a tener buena lana, porque van a estar sanas, porque van a estar bien cuidadas. Pero dice el buen pastor quiere que seas oveja. ¿Por qué habrá elegido ese animal? Pues por las características que ese animal tiene. Él no quiere que seas otro animal, no quiere que seas puerco, no quiere que seas caballo. Bueno, peor todavía cuando alguien llega medio enojado a su casa y dice, has entrado como un caballo, ¿no? No quiere que seas un perro, por más que digas, no, el perro es fiel. Él no quiere que seas como un perro. Ni siquiera quiere que seas como un águila. Ni siquiera quiere que seas un águila. Como un águila, dice, deberías renovarte. Pero no quiere que seas carroñero. Él quiere que seas oveja. No quiere que seas otro animal. Obviamente, de lejos no quiere que seas tigre. Este buen pastor no quiere que sigas a los extraños. Él quiere que lo sigas a Él, que estés en su rebaño. Porque si eres puerco, estás en una piara. Porque si eres un gato, y si eres perro, no estás en un redil. Las ovejas van a los rediles. ¿Qué es eso? Es un espacio abierto que a veces tenía estacas, redes, ramas, pero siempre ese espacio, aunque tenga paredes, tenía un espacio abierto por donde entraban y salían las ovejas, por donde entran y salen las ovejas. Y por la noche, cuando están ya protegidas por el espacio físico, el pastor se acurruca en la puerta. Pensando en eso, seguramente el Señor Jesús les había hecho esta analogía y les dijo, yo soy la puerta. Algunos pastores, queriendo hacer una bien pequeñita muestra de eso, nos paramos en la puerta al entrar y al salir, a terminar el culto. Y eso es para ver salir a las ovejas del Señor, a las ovejas de ese pastor. Porque ese pastor no tiene ni una sola oveja. Puede tener gato, perro, de repente, hasta lobo en su casa, pero ovejas no tiene ni una. Si el pastor de la iglesia se para en la puerta, es simplemente para reflejar que ahí está el pastor verdadero, el buen pastor, y nos está viendo entrar y salir. Así es que Él sabe a qué hora estás entrando y a qué hora estás saliendo. Es más, sabe cómo estás entrando y cómo estás saliendo. Si alguna oveja quería salirse fuera de horario, si alguna oveja quería ir a de repente echarle una cana por ahí, pues tenía que pasar encima del pastor, porque el pastor estaba acurrucado en la puerta y estaba ahí durmiendo. Estaba atento y vigilando que nadie salga. Entonces Jesús, al hacer esta analogía de que Él es la puerta, nos hace ver que solo a través de Jesús podemos tener acceso al trono de la gracia. Él dice que Él es la puerta. A través de Él podemos entrar a la presencia de Dios. No hay otra forma, no hay otras puertas, no hay otras opciones. Menos puedes entrar por la ventana. Jesús vino a enseñarnos cómo es Dios, y para abrirnos el acceso a Él se mostró a sí mismo. No hay otra puerta por la que podamos tener entrada a la salvación. Antes, los legalistas creían que haciendo cosas buenas podían ellos ganar la salvación. Pues todos sabemos que solamente creyendo en el Señor Jesús, en su obra salvadora, y en que Él es el Mesías,
entonces podemos entrar a la salvación. Y no solo la salvación, sino vida y vida en abundancia. En esta tierra, con plenitud de Dios para superar todas las adversidades, con plenitud de Dios para superar todos los problemas e inconvenientes, inclusive el de tu carácter, inclusive el de tu forma de ser, inclusive ese que no puedes abandonar hace tanto tiempo. Si sabes que tu vida está en manos de un Dios así, si sabes que tu vida está en manos de un pastor de esa dimensión, entonces tus preocupaciones y tus temores desaparecen. Pero tienes que estar seguro de que Él es tu pastor. Tienes que estar seguro que tú estás en el rebaño del Señor. Tienes que estar seguro y segura de que eres oveja y no otro animal. Y el punto tercero es que Jesús está también con otras ovejas. Y dice, yo soy el buen pastor, verso 14 al 16. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. ¿Esa es tu condición, hermano? Hermana. ¿Conoces tanto a Jesús como Él te conoce a ti? Y sigue diciendo, yo pongo mi vida por las ovejas y también tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esta es una referencia mesiánica indicando el Señor Jesús que nada de lo que iba a suceder estaba fuera de su control. Él sabía exactamente lo que iba a acontecer y se los hace saber. Él conoce a las ovejas y dio su vida por ellas. Dio su vida por ti. Él murió para que tú puedas estar a su lado. Dice Él en Efesios 1, verso 4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que Él te conoce antes de que nacieras. Bueno, un predicador muy conocido dijo, si realmente el Señor no me hubiese escogido antes de que naciera, sino después no me hubiese escogido. Si me hubiese visto ya como nací y como viví, no se hubiese animado a escoger. Él sabe cómo eres. Y hay algo espectacular que no eras de su rebaño original, porque no veo ningún judío aquí. Tú no estabas antes en su rebaño, en el de ese tiempo, pero Él vino por ti. Y no vino por ti simplemente porque no tenía nada más que hacer. Él vino y dio su vida por ti. ¿Para qué? Para que escuches su voz. Y al escuchar, obedezcas lo que dice. Para eso dio su vida, para liberarte de la ira eterna y para que en esta vida vivas obedeciéndole. Y Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero a ellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y esta frase, esta expresión de Jesús es un llamado personal. Es una tarea para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros puede hacerlo realidad. Pero hay una característica bien particular, que las personas, esas ovejas que no están en el redil, no podrán oír de Jesús si no hay quien les hable. Jesús quiere utilizarte. Qué singular sería pensar y decir, sí, Jesús me necesita. Pues Jesús no te necesita. Jesús quiere darte la oportunidad de que seas obediente y que tú lleves su palabra. Sí, pero no estoy preparado, pero no sé tanto, pero me olvido los versículos.
Él dice que va a hablar por ti cada vez que tú decidas ir y llevar su palabra y su consejo hacia adelante. Él te incorpora a su obra y con eso te está honrando. ¿No es que se ha dado cuenta de las características de buena persona que tienes y por eso te envía? Millones de personas son mejores que yo. Sin embargo, Él me pide que cada vez que yo tenga la oportunidad que Él me presenta, yo hable de Él. Las ovejas no van a poder incorporarse a menos que alguien vaya a traerlas. Claro, en las iglesias normalmente, cuando los pastores animamos a la congregación a decir, traigan un invitado, más de uno en su mente dice, pastor, apenas yo puedo venir. Imagínate si voy a ser un invitado. Apenas a mí mismo, apenas a rastras me traigo. Imagínate si voy a venir con alguien. Esas ovejas están ahí atentas. No necesitan de ti. Tú puedes estar honrado si vas y les hablas. Entonces aquí se presenta una tremenda tarea misionera de la iglesia. Esto no se trata de trabajo para los misioneros solamente. Si conoces a alguien que está fuera del amor de Cristo, alguien que está viviendo como un corcho botado en el agua, que va de un lado para el otro y no tiene sentido su vida, cuando conoces a alguien que no puede salir de su vida pecaminosa, cuando conoces a alguien que realmente está deseando que su vida cambie y sigue aferrado a las cosas de este mundo, ese es alguien a quien tú puedes guiar hacia el Señor. El sueño de Cristo está contigo. Y tú puedes ayudar a hacer del mundo un solo rebaño. Y con Jesucristo como único pastor. Y el honor que Él te está dando es que ha puesto personas a tu alrededor que no lo conocen. Y a las cuales tú les puedes hablar de Él. Esa es una referencia de la misión de la iglesia, y la iglesia eres tú. Porque después de Pentecostés, Él nos dio el poder de su Espíritu. Quiere decir que la obra que hacemos nosotros al hablarle a alguien, y que ese alguien de pronto, de la nada, te diga, oye, ¿y dónde vas, te congregas tú? No creas que tú eres un gran convincente, no creas que tu charla fue realmente extraordinaria, sino simplemente que es el poder del Espíritu que está obrando en esa persona. Pero si a ti no te ven jamás ser como un hijo de Dios, difícilmente te van a preguntar si medianamente eres cristiano. Peor si es que te vas y te congregas en una iglesia. Esta es una misión para llegar a los gentiles, a los inconversos, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. ¿Sabes? Si hay algún espacio vacío acá en esta congregación, tienen que ser llenados por personas que no conocen a Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera tarea de la iglesia. Que nosotros vayamos y llevemos su palabra, y algunas ovejas que todavía no han llegado a redil, pues sean convencidas por el Espíritu de Dios y puedan venir. Vamos a concluir diciendo que donde están las ovejas debe haber un pastor. No pueden conducirse autónomas, necesitan de guía y de cuidado. Entonces ustedes dirán, ¿y qué hace entonces un pastor en una iglesia? Pues tiene una función. No es el pastor dueño de las ovejas. No es el pastor que hace lo que se diga, sino que él está en una función. Y la función es guiar a las ovejas del Señor, de las cuales él también es una oveja. Los seres humanos somos como ovejas, en el sentido de tener la incapacidad de hacer las cosas bien por cuenta propia.
Bueno, es a causa del pecado. Necesitamos guía y cuidados. No es posible que una oveja viva solitaria. Necesita de un rebaño, de alguien que vele por ella. Por eso nos congregamos. Por eso el Señor manda, congréguense, no dejen de hacerlo, como muchos tienen por costumbre. Acércate a los demás, que también son cuidados por el pastor. Tú no fuiste hecho para ser ermitaño. Necesitas de otros seres humanos, necesitas de afecto, de calor, de ternura. Y claro, dirá, sí, pero eso no hay en la iglesia, o sea, eso no se puede ver. Si eres oveja, con toda seguridad sí lo vas a dar. Sí, con toda seguridad. Jesús encomendó a su iglesia que sea el brazo humano de Dios y haga lo que Jesús vino a hacer. Dar a conocer el Evangelio de Dios. Acompañar a los no creyentes a un arrepentimiento genuino y que reciban a Cristo. ¿Sabes? Si eres oveja, si realmente te consideras discípulo del Señor, vas a hacer lo que Jesús dice. Él sabe lo que tiene que hacer una oveja de su redil. Y eso es lo que te dice que debes hacer. Si eres verdaderamente una oveja, vas a oír su voz. Vas a seguirlo. Y vas a dejar que Él te pastoree. ¿Por qué? Porque vas a dejar de escuchar otras voces. El resultado no puede ser mejor. Serás cuidado, tendrás provisión, serás protegido, alimentado, sanado. Y después de esta vida que dice el Señor Jesús, tendrás la vida eterna. La pregunta esta mañana ¿es Jesús tu pastor? Si es así, no dejes de ser una buena oveja de su redil. Nunca dejes de ser oveja. No te pongas cuero de nadie encima. No te disfraces. Sé oveja. Nunca dejes de ser como Él quiere que seas. Pero tal vez estás fuera de redil. Tal vez habías estado viniendo a la iglesia durante mucho tiempo, hasta te has bautizado. Pero estás fuera de redil. Y estás siguiendo a otras voces. Estás siguiendo a extraños. Es el momento de acercarte a Jesús con humildad y decirle que te haga su hijo. Arrepentirte de lo que estás haciendo. Dejar de vivir esa vida que estabas manteniendo en tu existencia y ser lo que Él quiere que seas. Voy a terminar orando, pero primero voy a darles una bendición final. Que Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga a ustedes aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.